Buen día, mi nombre es Miriam Cruz y en nombre de Global Links me complace darles la bienvenida a este nuevo seminario titulado Riesgos cibernéticos y seguridad de la información, cómo abordar los riesgos relacionados con la seguridad de los datos y protección de la información. El día de hoy tenemos la participación de Eric Miguel, quien es líder de proyectos de Global Links y quien ha dirigido proyectos de desarrollo, implementación de mejores prácticas como sistemas de gestión de servicios, seguridad de la información y continuidad de servicios, infraestructura y capacitación. Antes de dar inicio, quiero comentarles que estaremos resolviendo sus dudas únicamente en el apartado de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de sus pantallas. Al final de la sesión daremos un espacio para poder responderlas. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos. Eric, te cedo la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, esperemos que todos estén muy bien. Bueno, vamos a hablar principalmente de riesgos, obviamente de la mitigación. Todos los que trabajamos en cuestiones de tecnologías de información estamos muy familiarizados con la palabra de riesgos. Y bueno, y en caso de que algunos de nosotros no tuviéramos muy presente el concepto, hay que recordar que riesgo puede ser no algo malo, sino también algo positivo, puede ser una oportunidad de mejora, una oportunidad que no estamos viendo. El riesgo también puede ser una oportunidad para algo bueno, pero normalmente el riesgo está siempre asociado a algo negativo, a algún evento que pudiera, pues, eh, dañar, entorpecer la operación, disminuir la efectividad de un servicio, normalmente está siempre ligado a esa definición. Y pues siempre que nos hablan de un riesgo, cuando me dicen, ¿y qué riesgos ves? Pues siempre pienso en algo negativo, normalmente no en algo positivo. Y bueno, y pues vamos a enfocarlo hacia esa cuestión de cosas, porque desgraciadamente pues es lo más probable que suceda algo negativo. No porque seamos negativos, sino porque desgraciadamente así es. Eh, y pues para muestra, pues las cuestiones que suceden a finales de 2019, pues nos sucedió una pandemia y pues hasta entonces conocimos un riesgo que siempre había existido y que siempre estaba latente, pero ni siquiera lo poníamos en nuestra lista de riesgos, ¿no? Y no estábamos preparados para ello. Y hace pues menos de un mes tal vez, pues otro riesgo, como fue el huracán Otis que afectó a Acapulco, que eh, los científicos que se dedican a cuestiones meteorológicas, pues la primera explicación es que no concebían que una tormenta tropical en unas cuantas horas se pudiera haber convertido en un huracán de nivel 5. Una tormenta tropical pues siempre puede llegar a convertirse en un huracán de nivel 1, 2, 3, 4, 5, pero no en tan pocas horas. Por eso también pues ese nivel de devastación y esa pues poca preparación. eh, Normalmente se espera que una tormenta tarde incluso hasta días en convertirse en huracán. Y repito, aquí fue, bueno, pues unas horas nada más para que veamos que estamos expuestos a riesgos y pues desgraciadamente pareciera que cada vez son más críticos, más peligrosos y y pues pueden ahora cambiar mucho más rápido que antes, pues por diversas cuestiones, ¿no? La palabra riesgo es pues un término sumamente importante. Tan importante es que pues no, un segundito, por favor. Tan importante es que toda la literatura que se refiere a tecnologías de información, a estándares, a normas, a guías, toda la literatura siempre tiene el concepto riesgo. Si son lectores de ISO 27001, de 22301, de 22301, de 9001,
de COVID, de ITIL, de DevOps, de lo que sea, del PMBOK, absolutamente todos tocan el término de riesgo. Puede que algunos estándares no toquen un tema, eh, pero el riesgo lo tocan casi todos, ¿sí? Para no decir que todos, pero prácticamente casi todos. Entonces, es bien importante este concepto y este término. Bueno, como ya decíamos, pues el riesgo puede ser una oportunidad, pero normalmente lo asociamos a algo negativo. Algunos factores que componen el riesgo o que incluyen el riesgo, pues son las amenazas, ¿no? Eh, las amenazas, pues pueden ser errores de trabajo involuntarios o deliberados y que puede generar una pérdida o un daño en los datos que maneja la organización. Las vulnerabilidades, pues son debilidades o defectos de fábrica, vamos a decirlo así, defectos de fábrica de las cosas, de los dispositivos que nosotros usamos para trabajar. Y la exposición, pues es esa probabilidad de que una amenaza pueda explotar esa vulnerabilidad, ¿no? A eso se refieren esos factores que se incluyen en el riesgo. Una amenaza, pues es una zona telúrica, espero que sea el término correcto, donde hay muchos temblores. Y si yo construyo una casa en esa zona, pues es un elemento que está expuesto a esa amenaza, ¿no? A esa vulnerabilidad. Eh, en el caso de los riesgos cibernéticos, qué es lo que vamos a ver nosotros en esta plática? Pues son riesgos que pueden a una organización, al negocio, le pueden causar la pérdida de datos, de información de diferentes tipos, financieros, contables, de clientes, de ventas, etcétera. Y obviamente las consecuencias pueden ser pérdidas financieras, daños a la reputación, por ejemplo, dejar de operar algunos días o dejar de operar incluso definitivamente, como ha sucedido con algunas organizaciones. ¿Y qué riesgos hay? Pues entre muchos otros, pues está obviamente el que me roben información, el que me roben datos, datos de mis clientes, datos financieros, el que yo esté expuesto a malware, a código malicioso, a ataques de denegación de servicio, a la ingeniería social que ahora es eh, bueno, tan solicitada por los cibercriminales, ¿no? Eh, Esos son algunos de los riesgos a los que el negocio y las organizaciones están expuestos. Eh, el fondo de la plática es ver cómo puedo yo mitigar esos riesgos, qué puedo yo hacer. Nosotros vamos a hablar de algunas herramientas aquí. Una de ellas es la evaluación de vulnerabilidades. Eh, Esa evaluación de vulnerabilidades, pues hace algún tiempo se hacía completamente manual, ahora puede hacerse mediante herramientas automatizadas. Eh, Actualmente estamos cada vez más y más conectados. Cada vez usamos alguna aplicación, algún servicio, alguna página que nos conecta con otras instituciones, con otros entes, con tiendas, etcétera. Eh, Eso da muchas ventajas, eso ahorra tiempo, eso hace más fluida la comunicación y las operaciones, pero también trae un problema que es el estar interconectados, es darle acceso a, a otros, a mis datos, a mi información, a mi infraestructura, a mis redes. Y entre ellos, pues están los ciberdelincuentes, los atacantes. Eh, en mi red, en mi equipo, en mis bases de datos existen vulnerabilidades que yo no conozco. Todas esas vulnerabilidades que yo no conozco, pues son un punto de atracción
para que a mí me puedan robar información o tan solo para que puedan causar daño. Como bien sabemos, bueno, mucha gente llama hackers a los ciberdelincuentes, a los ciberatacantes, a los cibercriminales. Ese es un término mal empleado porque un hacker es una persona que tiene exactamente los mismos conocimientos que un ciberdelincuente, pero un hacker lo usa para propósitos buenos, para ayudar a organizaciones a protegerse de esos ciberataques que emplean los ciberdelincuentes. Eh, bueno, entonces, ahora que estamos más conectados, pues ahora le estamos dando más entrada, más posibilidades a los ciberdelincuentes para podernos atacar. Algunos de ellos, incluso esos ataques lo hacen por pura y mera diversión, por adquirir más fama en su ámbito, ¿no? En el sector en el que ellos se manejan. Otros lo usan para, para lucro, para vender la información que nos roban, para extorsionarnos y pedirnos dinero a cambio de que les regresemos la información, a cambio de que nos regresen los accesos a un servidor o a la red. Eh, Cualquiera de ellos es peligroso, ya sea que lo haga por pura diversión, ya sea que lo haga por lucro, o algunos de ellos pues no lo hacen ni por lucro, lo hacen por ideales políticos, ¿no? Y cualquiera de ellos es peligroso. Y pues lo que nosotros debemos de hacer es pues ver la manera de mitigar esos riesgos. Todos ellos son riesgos. Para mitigar riesgos, la evaluación de vulnerabilidades es una herramienta muy útil. Eh, es una herramienta que me ayuda a mí a identificar riesgos que yo ni siquiera sé que los tengo, que existen en mi infraestructura, en mi red, en mis equipos o con mi personal. Eh, Porque un hacker no solo se dedica a hacer ejercicios a través de herramientas automatizadas y donde todo es completamente técnico. Un hacker bien especializado también puede capacitar o concientizar al personal, pues para que la organización no esté tan expuesta a los ataques que hoy se dan. Bueno, eh, la, hay métodos de evaluación, este es un punto muy sencillo, hay métodos de evaluación. Ya decía yo, se puede hacer un análisis de vulnerabilidades con herramientas automatizadas, totalmente automatizadas, o sea, software que ya está preparado para ello. También se puede hacer la revisión manual, o sea, el hacker o el experto puede pues, tirar comandos, probar la comunicación con los dispositivos, con el servidor, con los firewalls, con los switches. Puede hacer todo ese análisis de vulnerabilidades manualmente. Él sabe cómo hacerlo, pero evidentemente es mucho más lento. Puede ser un poquito menos eficiente y efectivo esa revisión, no porque el hacker no sepa, sino porque es demasiado lenta, es muy exhaustiva, se le puede pasar algún paso. O se puede hacer una combinación de ese tipo de métodos, eh, tanto manual como automática. Eh, lo mejor es hacerlo de forma automática. Eh, ¿Por qué? Porque las herramientas ya están programadas para ello. Lo hacen a gran velocidad, no omiten pasos. Las herramientas, bueno, puedo mencionar algunas, pues está Nessus, está Kali Linux, está Metasploit, están varias herramientas que en el mercado se venden y son para eso. Eh, Esas herramientas ya, ya contienen una serie, eh, les decía yo que las herramientas automatizadas eh, actualmente se están actualizando constantemente con la lista de vulnerabilidades conocidas. Todos los días nace una vulnerabilidad o miles de vulnerabilidades tal vez.
Y esas herramientas constantemente actualizan esa lista de vulnerabilidades. Y esa lista, pues además sirve para identificar esas vulnerabilidades. Eh, las herramientas están automatizadas para no saltarse ningún paso en el proceso de identificación. Lo hacen a gran velocidad, son muy eficientes, por eso es que es mucho mejor hacerlo con herramientas y es 100% aconsejable que lo haga un experto, porque podríamos pensar que, bueno, pues si son herramientas automatizadas, pues yo lo hago. No es aconsejable que yo lo haga si no soy un experto, porque esas herramientas también son configurables. El experto puede detectar si la herramienta está bien configurada, si no está identificando vulnerabilidades y puede reconfigurar la profundidad del escaneo en la infraestructura. Sí. Por eso es que lo tiene que hacer un experto. Él está monitoreando cómo está actuando, si el nivel, voy a llamarlo de profundidad de escaneo es el correcto, porque también si es muy profundo, la herramienta va a tardar más, el ejercicio va a tardar más y también siempre hay una ventana para hacer esos ejercicios. Muchas veces se define que sean nocturnas o en fines de semana. Incluso hay clientes que aprovechan los puentes vacacionales para hacer este tipo de ejercicios. Entonces, tiene que hacerlo un experto. Simple y sencillamente tiene que hacerlo un experto. Y lo digo porque nos hemos encontrado con gente que, pues, como es una herramienta, pues dice, pues yo lo hago. Y luego, pues, no saben qué hacer cuando, no, cuando ven que la herramienta no está identificando vulnerabilidades y cuando no está entregando información para que yo sepa cuál fue el resultado de la evaluación. Pero bueno, eso de parte de la herramienta. Eh, ¿En qué me beneficia a mí hacer un análisis de vulnerabilidades con la herramienta? Bueno, como decíamos hace rato, me ayuda a identificar riesgos que son vulnerabilidades que yo no conozco, que yo ni siquiera sabía que tenía y que existía, ¿no? Puertos abiertos, eh, malas configuraciones en el firewall, en los switches, eh, en las bases de datos. Me puede encontrar eh, que el personal tiene las contraseñas escritas en un Word, el nombre del sistema, el usuario y la contraseña, ¿no? Y un atacante, pues, si penetra a los equipos de los usuarios, pues con eso ya tiene a la vista las contraseñas los nombres de usuarios y contraseñas para acceder a las aplicaciones que se usan. Entonces, imagínense, todo eso lo detecta una herramienta. Puede escanear switches, servidores, la red, los nodos, los servidores, las laptops, eh, los celulares que se conectan a la infraestructura, no los celulares que no se conectan, sino los celulares que tienen acceso a información. Por ejemplo, un vendedor, si anda en la calle y le piden información, pues a través de su celular se conecta a su sistema, en la red corporativa de la empresa, ¿sí? Y ese celular también tiene que ser escaneado a ver qué vulnerabilidades tiene. Todo eso lo detecta un hacker ético. Bueno, entonces, bueno, esa es una ventaja, ese es un beneficio, que yo ahora sí conozco riesgos que no sabía que tenía. Eh, no todos los riesgos son iguales, entonces debo de darle una prioridad. El hacker me va a decir que tiene, me va a aconsejar que tiene prioridad, o sea, ¿qué debo de remediar primero? Eh, el acceso a la red, el acceso a las aplicaciones, el acceso a la base de datos, eh, el acceso a los respaldos, todo eso eh, puede hacerme recomendaciones el hacker. Entonces yo empiezo a priorizar los riesgos y obviamente los que son más críticos son los primeros que yo atiendo, son a los primeros a los que les defino controles y a los que les doy tratamiento. Pero también de organización a organización
Si en una organización el riesgo de acceso a aplicaciones es mayor, para otra no es ese, sino es tal vez el acceso mediante sus páginas web. Entonces, depende de la organización también la diferencia del peso de esos riesgos. No porque yo vea que una empresa atiende ciertos riesgos, primero pues yo también digo, ah, bueno, pues ya sé que existen esos riesgos y pues yo también empiezo a atender esos primeros. No, esa identificación es personal. Y lo digo porque muchas veces otros se quieren guiar en experiencias de otros. Sí, las experiencias sí son buenas, pero siempre todo tiene que ser personalizado. Eh, y otro beneficio es que ese resultado que me da este análisis de vulnerabilidades le da información detallada a la organización para su toma de decisiones, no solo para saber qué riesgos debo de mitigar primero y qué riesgos tengo, sino también para hacer inversiones, ¿sí? Porque el atender los riesgos pues no es gratuito, ¿no? Conlleva una inversión en dinero. Eh, Hacer este tipo de ejercicios es como cuando ustedes van al médico, se sienten mal, van al médico y ¿qué hace? Pues los revisa, ¿no? Les da un tratamiento bueno, y puede ser que ese tratamiento lo sane. Pero si ese tratamiento no lo sana, ¿qué es lo que sucede? Entonces van al médico otra vez, tal vez les dé otro tratamiento y sigan con las molestias. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Entonces, ahora sí les dice que se hagan exámenes de laboratorio. Y con los exámenes de laboratorio, pues ya hay una mayor precisión, que los exámenes de laboratorio no nada más son de sangre, son de muchísimas cosas. Eh, pero ya hay una mayor precisión, entonces ahora sí el médico ya tiene un estudio, un resultado, y dice, ah, bueno, es que tienes alto el colesterol, es que te falta azúcar, es que tienes alto el ácido úrico, no sé. Así es un análisis de vulnerabilidades hecho por un hacker ético con una herramienta automatizada. Ya me da una precisión de qué riesgos tengo. Ya no estoy con la zozobra o con la duda, voy a decirlo así, no la zozobra, sino con la duda de que si mi experto, porque sí hay expertos en mis áreas, pero no lo pueden saber todo ni entender todo. Una herramienta automatizada tiene todo para hacer un análisis de este tipo, hacerlo a conciencia, hacerlo automatizado a gran velocidad, sin saltarse pasos, sin saltarse un activo, sin omitir un activo y dar un resultado más preciso. Sí, por eso es que nosotros recomendamos eso y que además pues sea hecho por un experto. Bueno, y pasamos a las recomendaciones, pues esas son las recomendaciones. Que lo haga siempre un experto, alguien calificado, alguien que tenga este tipo de conocimientos, eh, y que se haga continuamente. Eh, tiene que hacerse continuamente, tiene que hacerse pues por lo menos una vez al año, eh, si no, incluso cada 6 meses. No es mi intención politizar ahorita el tema, pero criticamos mucho al gobierno porque lo hackean, pues, por todas partes, bueno, en muchas partes, no por todas partes. Y ya lo han hackeado en dos, tres instituciones o tal vez más. ¿Pero por qué lo han hackeado? Porque no hace la inversión, que bueno, estamos en austeridad, ¿no? Y no hace las inversiones pues para que no lo hackeen, pues, para decirlo en palabras sencillas. Pero nosotros no hacemos esas inversiones. Nos encontramos con que pues gran parte de la empresa, sobre todo aquí en México, no hace esas inversiones. Son caras, o sea, recuerden que lo barato sale caro. Entonces, pues hay que invertir para hacer estos ejercicios. No son gratuitos y no son baratos. Pero si los comparamos con todo lo que me van a ahorrar, porque me van a ahorrar muchas cosas, este, que se me detenga la operación, que se me dañen los dispositivos, que los colaboradores tengan que dejar de trabajar por un equipo dañado, eh, que yo sobre todo me enfrente a un pleito legal con un cliente,
por haber perdido sus datos, porque se me dañó la base de datos donde yo procesaba la información. O sea, me puede salir mucho más caro un problema con un cliente, con una autoridad, por una multa, y todo por no invertir un poco, porque si es un poco realmente, un poco de dinero para hacer este tipo de ejercicios. Bueno, la mitigación de riesgos, pues es que yo tome medidas, ¿no? Que yo tome medidas para mitigar ese riesgo, perdón que repita la palabra, para hacerlo más pequeño, por así decirlo, para suavizarlo más, porque desgraciadamente los riesgos no se pueden eliminar, ¿no? Y en un mundo en el que hay cambios, hablando de tecnología todos los días, pues menos. Y donde dejen de el cambio, o sea, que ese cambio beneficia, ese cambio lo aprovecha los ciberatacantes. Todos los días ellos están atentos de qué hay nuevo y de qué es lo que le va a dar a ellos una ventaja para poder eh, disparar un ataque y robarnos la información y extorsionarnos u obtener algún otro provecho, ¿no? Eh, bueno, obviamente el objetivo de la mitigación pues es reducir la probabilidad de que en primera se materialice el riesgo y si se materializa pues que sea con un menor impacto. Eh, para esto hay que implementar medidas de seguridad, normalmente medidas de seguridad porque estamos hablando de, sobre todo ahorita de riesgo cibernético, que tiene que ver con cuestiones de ciberseguridad. Una de esas medidas pues puede ser la seguridad física. La seguridad física, que es el control de acceso de las personas, así físicamente de las personas a los centros de trabajo. A veces sí y a veces no, en algunos centros de trabajo ahí mismo está el centro de datos, el lugar en donde yo proceso la información. A veces está en otro lugar, en un data center, pero a veces lo tengo en el mismo lugar en donde opero con mis colaboradores. Pero vienen visitantes, vendedores, gente de las autoridades, visitantes, clientes. Entonces también tengo que poner controles a todas esas personas que vienen a visitarme. Tengo que cuidar que esas personas ni siquiera se acerquen a los pasillos que tienen acceso a los centros de procesos de datos, ¿no? Por eso hablamos aquí también de la seguridad física y la seguridad de las personas. Las medidas de seguridad de las personas, como la información de seguridad y la concienciación de la seguridad. O sea, debo de capacitar a mi personal en cuestiones de seguridad. Eh, el personal a veces ni siquiera es consciente de que es un riesgo, de que es un peligro, de que dar un dato a un desconocido, llega un mensajero y pide información y enseguida, pues lo, lo más normal es que la recepcionista le dé la información que le pide. Tengo que concientizar a la recepcionista de qué información sí puede dar y no puede dar, y no nada más a ella, a todos los empleados, a todos los colaboradores. Tengo que instruirlos y decirles qué es un riesgo, qué es un peligro, qué información sí puede dar y qué información definitivamente no puede dar, que necesita una autorización, que tal vez hasta necesita que se la soliciten por escrito. Bueno, y también tengo las medidas de seguridad eh, que son más técnicas, que también son organizativas y que protegen, pues lo más importante, mis datos, información, mis dispositivos y mis redes, ¿no? Y esas medidas de seguridad, pues se basan en estándares de seguridad, que existen varios. Bueno, eh, hay que considerar siempre obviamente, para definir estas medidas, lo que yo tengo que considerar a qué riesgos estoy expuesto. Eh, ya lo vimos, digo, hace un mes, pues tuvimos, bueno,
tuvieron en Acapulco, pues desgraciadamente este riesgo que se materializó, ¿no? Y eso es lo que tengo yo que ser consciente. Eh, si estoy expuesto a riesgos de inundación, porque incluso aquí en la Ciudad de México estoy expuesto a riesgos de inundación. No porque no sea una playa, no lo estoy, con que se inunde. Yo trabajaba en una empresa editorial y tenían un servidor eh, pues la verdad es que lo tenían en el piso. Y además era una especie de, no era un sótano, sino ese lugar estaba como 1 metro más abajo del nivel del suelo. Y pues llovió mucho. Pues al día siguiente encontraron el servidor inundado. Y obviamente pues el servidor estaba inservible. Eh, entonces yo tengo que considerar todo eso. Todo eso lo considera un experto en riesgos cuando hace un análisis de riesgos para saber cómo mitigar los riesgos. Bueno, y si me pueden robar datos y si me los pueden sabotear, etcétera, etcétera. Todo eso lo tengo que considerar para hacer la implementación de medidas para mitigar los riesgos. También los recursos que tengo disponibles, porque sí, desgraciadamente, pues los recursos son finitos y pues es una limitante a veces, pero tengo que considerar eso. Y por eso es que tengo que priorizar, porque si yo no cuento con tantos recursos, pues tengo que priorizar cuáles son mis riesgos más críticos y que tengo que atender. Eh, y bueno, y obviamente, pues diseñar medidas eficaces para mitigar esos riesgos. Si yo diseño medidas a medias, pues definitivamente no voy a poder atenderlos, darles un tratamiento. ¿Por qué tendría yo que definir medidas a medias? Pues porque no hay recurso financiero o físico para atenderlo o recurso técnico. Pero pues pues dentro de la organización tenemos que luchar un poquito para que nos asignen más recursos para este tipo de cosas, porque lo que hay que hacerle ver a los gerentes, a los directores, es esa necesidad de asignar más presupuesto, porque hacerlos más conscientes, porque la consecuencia es pues perder clientes, multas de autoridades, litigios, la reputación ante la sociedad. Entonces, ¿qué es más costoso? ¿Esas consecuencias o invertirle un poquito más a las medidas de seguridad, a los controles para mitigar los riesgos, ¿no? Hay que concientizar a nuestros jefes de eso. Eh, Uno de los temas de este webinar es la protección de datos personales, eh, porque también es un riesgo. Eh, Todas las medidas que hemos mencionado cubren esto. Vamos a hablar un poquito de lo que es protección de datos personales, porque a veces eh, hablamos de riesgos en la organización, pero como que esto a veces sí he visto que se queda en un segundo plano. Estamos obligados todos a cumplir con la ley de protección, la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Eh, Esta es una ley que protege los datos personales. Yo, si vendo algo, todos vendemos algo, por lo tanto tenemos clientes y obviamente les pedimos datos personales a los clientes, ya sean personas físicas o ya sean personas morales. Les pedimos su nombre, su dirección, su RFC porque les vamos a facturar, sus domicilios porque les tenemos que enviar o prestar servicio en donde ellos nos digan. Y bueno, les pedimos infinidad de datos, pues su teléfono, su correo. Todo eso estamos obligados a protegerlo. Estamos obligados eh, a cumplir con una normativa. Y obviamente al cumplir con esa normativa, pues generamos la confianza. Eh, en México, pues como yo decía, está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pero también hay una ley muy parecida
que se llama casi igual, pero que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que es muy parecida, pero es para autoridades, este, para, para secretarías, ¿no? De Estado, para instituciones que prestan servicios públicos. Eh, tienen que observar esas leyes y reglamentos. Eh, el punto medular, los requisitos que cubren estas leyes y reglamentos, pues es que yo tenga consentimiento de la persona a la que le estoy pidiendo los datos, sea un cliente, un proveedor, un tercero, ya sea que lo estoy pidiendo para una encuesta, como ahora se está haciendo mucho, yo debo de tener el consentimiento de recabar esos datos, de darles un tratamiento, pero también debo de cumplir con el requisito de cumplir con la finalidad para la que recabo esos datos. Yo recabo datos de los clientes pues para venderles, para darles servicio, para facturarles, pero también para ofrecerles más servicios. Yo les vendo un servicio y tengo otros 10, pues les mando a sus correos o les llamo a sus teléfonos para ofrecerles más servicios. Y debo de tener, esa finalidad se la debo de indicar cuando recabo los datos. Entonces, si yo le ofrezco más servicios al cliente, yo no estoy violando ese acuerdo que yo hice al recopilar sus datos, ¿no? El banco, ¿qué hacen los bancos? Me recaban datos para que yo tenga mi cuenta de débito, de crédito, con ellos, pero me llaman cada semana para ofrecerme productos financieros. Pero es que al aceptar esa relación con el banco, yo acepto que me ofrezcan sus productos, ¿no? Que cada tercer día me estén hablando para ofrecerme algo, ¿no? Y obviamente debo de cumplir con la seguridad, debo de tomar todas las medidas organizativas, técnicas, para que yo garantice la protección de esos datos. Hay otros leyes o reglamentos internacionales, aquí nada más por mencionar algunos. Está el Reglamento General de Protección de Datos, que eso es de la Unión Europea, que obviamente pues protege los datos de los ciudadanos que viven en esa Unión Europea, que está constituida pues, por varios países de Europa, no por todos, pero por algunos, y se rigen por esta ley o reglamento. Y pues nada, por poner un ejemplo, por ejemplo, el estado de California, pues también tiene una ley de privacidad del consumidor de California, y es pues para proteger los datos personales de los residentes de California, ¿no? Y hay otras leyes. En Canadá, pues tienen su ley de protección de información personal y transacciones electrónicas. En España, pues también tienen su ley orgánica de protección de datos. En Japón, pues tienen su ley en Singapur, en Alemania, todos tienen bueno, supongo que todos deben de tener sus leyes. No sé si hay algún país que no tenga este tipo de leyes o de reglamentos para, para protección de datos. Estamos mencionando esto porque esta también es una forma de mitigar esos riesgos. Yo para proteger los datos, pues también tengo que implementar medidas y técnicas de seguridad, o bueno, más bien medidas técnicas, ¿no? Como este, definidas y soportadas en las áreas de TI, pero también hay medidas organizativas, ¿no? Que son simplemente son procesos o son políticas que protegen los datos personales. Una política pues puede decirme que está prohibido para todos divulgar información de los clientes hacia afuera de la organización. Toda la divulgación tiene que ser interna. Y tal vez solo el área de ventas puede hacer divulgación de esa información con quien consideren correcto que así sea de acuerdo a la finalidad establecida en el aviso de privacidad. Eh, bueno, entre otras cosas también tengo yo que notificarle a, a las personas
que me comparten sus datos cuando haya una violación ya sea interna o también una violación que haya provenido de pues puede ser de un ciberataque, de una extracción de esos datos no autorizada, porque eso sí puede suceder. Estoy obligado a comunicarle a, pues si son cuentahabientes, derechohabientes, clientes, que alguien extrajo datos, y pues que existe ahí un peligro de divulgación, ¿no? Porque pues tengo que aceptar que hubo una violación, que extrajeron datos y que existe ese peligro. Digo, lo sabemos, el INE, cuando era IFE, me parece, aunque bueno, siempre se ha rumorado mucho que constantemente hay una venta de sus bases de datos, y no solo una venta, sino, y repito, no quiero politizar nada, no es mi intención. Estamos hablando de experiencias que han sucedido, que pues se ha facilitado a otros entes esas bases de datos, ¿no? Para hacer, por ejemplo, campañas políticas, ¿no? Eh, bueno, eh, si yo no cumplo con estas leyes o reglamentos, estoy expuesto a este riesgo, a recibir multas. Eh, pero no nada más multas económicas, también me pueden suspender la operación, ¿sí? Eh, y también corro el riesgo de que la gente ya no confíe en mí. Entonces, si me piden un dato que voy a hacer, pues si estoy obligado a darlo, pues lo daré con reservas, ¿no? Y seguramente cuando me lo estén pidiendo, les estaré diciendo que para qué lo quieren. Y si no estoy obligado a darlo, si me lo pide una tienda comercial, pues no se lo voy a dar. No se lo voy a dar, ¿no? Esos son los riesgos y esas son las consecuencias que corro si no cuido el cumplir con este tipo de normativas. ¿Qué recomendaciones tiene Global Links para este tipo de cosas? Pues obviamente implementar un programa de gestión de seguridad de la información, o implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, implementar medidas, ¿no? Implementar controles, y obtener asesoramiento, consultoría de una empresa calificada, o de una persona física calificada, que conozca de este tipo de cuestiones, tanto de reglamentos, de leyes, y obviamente que conozca de seguridad de la información con los estándares que, que son muy conocidos. Ahorita vamos a mencionar algunos de ellos. Y obviamente tengo que educar al personal. Para mitigar riesgos, esta es una de las medidas: educar y entrenar al personal, mandarlo, hacer campañas de concienciación y decirles, esto está mal, esto es lo que no se debe de hacer, esto es lo que está prohibido hacer, ¿no? Debo de cuidar los activos, debo de cuidar la información que yo divulgo por teléfono, en correos electrónicos, en comunicaciones, en los pasillos, en la calle. No puedo estar dando información eh, en lugares en donde a veces puede haber para comer, en donde tiene uno que compartir la mesa. Puede ser que un desconocido ya deliberadamente sepa que yo trabajo para una institución financiera, por decir algo, se siente en esa misma mesa y me haga la plática. Y eso es ingeniería social. Y que sin darme cuenta yo que él me empiece a hacer preguntas del trabajo, y sin darme cuenta yo le esté dando información. O sea, esa es la conciencia que debo de darle a los colaboradores, que no puede, aunque estén en una plática no voy a decir otra palabra, una plática informal, no pueden dar información de los clientes, que tienen que desviar la información hacia otro lugar. Y si insiste la persona, pues decirle, no te puedo dar, no puedo yo platicar de estas cosas, ¿no? Y pues hay que diseñar un programa de capacitación, un programa de concienciación. También hay cursos especializados de esto, hay muchos cursos. Y en Global Links hay un catálogo, y pueden mandar una pregunta de qué cursos existen para esto. Y obviamente
si yo hago esto, pues voy a obtener muchos beneficios. Voy a reducir completamente ese riesgo con la ingeniería social. Voy a mejorar la conciencia y el conocimiento de mis colaboradores. Ya van a saber qué son los riesgos, qué peligros hay y qué es lo que deben de hacer cuando se presentan. Y voy a generar una cultura en la organización. No es que necesariamente estemos hablando siempre del riesgo o de la seguridad de la información, pero cuando el tema salga ya sé de qué se trata, de qué están hablando y qué es lo que tengo yo que hacer. Esas son las ventajas que tengo yo. Eh, el programa se tiene que actualizar constantemente. Si lo di el año pasado, ya tengo que ver qué nuevas técnicas de ingeniería social hay, entonces lo tengo que estar actualizando. Tengo que ver qué métodos de aprendizaje efectivos existen hoy en día para ese tipo de capacitación y de concienciación. Eh, bueno, ya lo hemos dicho, tengo yo que actualizarlo, tengo que darlo periódicamente, tal vez cada 6 meses, no cada año. Eh, y tal vez hasta tenga que cambiar dependiendo del rol de las personas o del área en la que están. Eh, algunos estándares en los que se tiene que basar esa concienciación o la capacitación formal, pues obviamente son el ISO 31000, que es para gestión de riesgos, el ISO 27005, que es para gestión de riesgos exclusivamente de seguridad, el ISO 27001, que es gestión de seguridad de la información, el NIS, que es un marco de seguridad, bueno, de requisitos de seguridad, que es del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, el PCI, que tiene que ver con seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago, y hay otros muchos, hay otros varios estándares y normas, guías que me ayudan a mí en esto de la identificación de riesgos, de la mitigación, del tratamiento y de las medidas de seguridad. Bueno, ¿qué beneficios tengo yo de mitigar los riesgos? Pues bueno, protejo mis activos, eh, sí, mis dispositivos, mi impresora, mis laptops, mi red, mis bases de datos, mi servidor. Protejo todo eso. Reduzco el impacto de un ciberataque, porque aunque los prevengo, pero si soy atacado, el ataque ya no va a tener el mismo impacto que hubiese tenido si yo no tuviera ninguna medida de protección. Y obviamente también mejoro la confianza con los clientes y con la sociedad y con los colaboradores, porque yo recuerdo, por ejemplo, en los noventas, yo ya trabajaba en los noventas, a veces yo trabajaba en una empresa en donde de cuando en cuando perdíamos información porque se iba a la luz y se iba a la luz más o menos seguido. Entonces, en contabilidad que tenían a veces que capturar pólizas de 300, 500 líneas y justo se iba a la luz cuando estaban en esa póliza, pues obviamente a capturarla otra vez. Y obviamente eso que genera pues una desconfianza del mismo colaborador, porque dice, bueno, a ver si no se me pierde ahora lo que voy a capturar y lo tengo que volver a capturar otra vez. Entonces, bueno, un beneficio es que vamos a mejorar esa confianza con clientes, con la organización, con las autoridades e incluso con nuestros mismos colaboradores. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya lo hemos dicho, hay que identificar los riesgos, hay que hacerse llegar de gente experta, de consultores, eh, de una consultoría. Hay que evaluar los riesgos, hay que hacer un análisis de riesgos, hay que identificar todos los riesgos, hay que identificar cuál es el impacto y la probabilidad de ese riesgo. Lo tiene que hacer alguien calificado. Y hay que hacer una estrategia de mitigación, o sea, hay que definir cuáles son las medidas, cuáles son los controles que yo voy a implementar, diseñar e implementar para prevenir los riesgos, para mitigarlos, para darles un tratamiento correcto. Eh, la implementación de esos riesgos tiene que ser monitoreada constantemente y hay que evaluarla. Hay que evaluarla, hay que definir
KPIs para hacer esa evaluación, para ver si mis medidas, si mi estrategia es la correcta, si está teniendo éxito, si está alcanzando los objetivos. Eso es lo que hay que hacer para, para mitigar los riesgos, ¿no? Y recuerden que es bien importante eh, invertir, convencer a los gerentes, a los directores, a los jefes de que hay que invertir. Me va a costar mucho más remediar que prevenir. O sea, eso es algo, bueno, eso es algo obvio, pero sí hay que hacer conscientes a la organización de que tenemos que invertir para mitigar riesgos, para identificar riesgos, para prevenirlos, para mitigarlos y para darles un tratamiento y que esto no me genere un impacto que me cueste eh, no solo dinero, sino detener la operación e incluso que me cierren el negocio. De mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Miriam. Gracias, Eric, por tu participación. Ahora vamos a ir a la sección de preguntas y estaremos empezando por preguntan de cómo se mide el éxito de nuestras medidas de mitigación de riesgos. Bueno, el éxito de las medidas de riesgos, primero lo que debo de hacer es saber si cumplí con los objetivos y las estrategias del negocio en cuanto a riesgos. Algo más que hay que hacer para medir es definir KPIs, ¿no? O sea, KPIs, ver que se cumplan esos KPIs y si esos KPIs se cumplen, obviamente esa es una forma de medir el éxito. Definirlos, definir KPIs claves. Y la otra, pues, es ver que en la organización se ha permeado una cultura sobre qué es un riesgo, sobre cómo mitigarlo y sobre cómo eh, hacer menor el impacto, ¿no? Ok, también nos preguntan que qué beneficios de una estrategia de análisis de vulnerabilidades, de mitigación de riesgos cibernéticos y de protección de datos personales puede obtener un negocio. Bueno, los beneficios que yo puedo obtener de esto es, obviamente, son los beneficios de poder prevenir que, que yo vea que se están presentando menos incidentes de este tipo, que si llega a surgir un ataque, el ataque eh, tenga un impacto mucho menor del que tuviera si yo no hubiese implementado estas medidas. Y obviamente pues también medir los beneficios económicos. Si me cuesta menos las medidas que yo diseñé e implementé que los impactos que se hubiesen presentado. Eh, y obviamente el beneficio pues es que los riesgos que antes yo tenía que estar constantemente pues tratándolos como incidentes que yo tenía que remediar, ahora simplemente son riesgos que les doy tratamiento, que los mitigo y que los puedo controlar. Esos son los beneficios para la organización. Y obviamente, pues generar información para que la organización pueda tomar decisiones de, en cuanto a riesgos, de qué es lo que hay que invertir y cuáles son las medidas siguientes que hay que seguir para este tipo de cuestiones. Ok, también nos preguntan que cómo podemos evaluar el éxito económico de la estrategia de mitigación de riesgos cibernéticos, de los ejercicios de análisis de vulnerabilidades, de protección de datos y de la capacitación del personal. Bueno, aquí otra vez sí, primero hay que medir, primero hay que saber si se cumplió con los objetivos y las estrategias del negocio en cuanto a cuestión de riesgos y seguridad. Si se cumplió, entonces después, ahora sí, evalúo si hay un éxito económico de estas medidas. O sea, lo que decíamos hace rato, me cuesta menos eh, diseñar e implementar controles de seguridad
o medidas para mitigar los riesgos y darles tratamiento. Me cuesta menos que remediarlos. Si me cuesta menos, ya estoy viendo que sí hay un éxito. Si también, por ejemplo, que pudiera ser el caso, genero más confianza y entonces estoy viendo que tengo más clientes. Eso también es una medida de éxito económico. Si estoy viendo que me genera más utilidades, también esa es una consecuencia del éxito económico que me está generando todas estas medidas. Si no tengo que estar invirtiendo en remediaciones, tanto como lo hacía antes, y si estoy evitando tener problemas con autoridades, eh, sanciones económicas, la suspensión de actividades y, y la confianza de la sociedad y de los clientes. Eso me ayuda a medir el éxito económico y obviamente pues el área financiera me tendrá que también ayudar en hacer esa medición, esa evaluación, para saber si estoy teniendo el éxito económico en Sin nada más por el momento, les agradecemos su asistencia y gracias, Eric, por tu participación.